Para mí, Christian Flesch, ser terapeuta en biodescodificación, primero es una forma de escuchar muy específica. Hay diferentes formas de terapia, por supuesto, que escucha emociones, el psiquismo, la historia del paciente. Ce que hay de especial en nuestra práctica de biodescodificación es de escuchar el lenguaje adentro del síntoma, de escuchar el sentido positivo adentro de las enfermedades. Muchas veces en terapias se piensa que se cree que la enfermedad es malo, es muy negativo. Al revés, nosotros escuchamos la utilidad de las enfermedades a propósito de un momento preciso. Y también escuchamos el lenguaje, los predicados, el movimiento del cuerpo, las ropas, todo de forma biológica. Hay mucha corriente, persona, terapeuta, que escucha todo eso de forma psicológica. Nosotros escuchamos la biología en las palabras, en las enfermedades, en el comportamiento, en la historia, quiero decir, las necesidades biológicas que no fueron satisfechas. Y segundo, después este diagnóstico, esta percepción biológica del paciente, hacemos protocolo de cambio. Protocolos para sanar la raíz, el sentido, la creencia, también las identificaciones, todo lo que sucede adentro de la historia inconsciente de la persona para un cambio real, concreto de su psiquismo, sus emociones y su cuerpo y también su futuro. Para mí, Jean-Guillaume Sall, yo añadiría que ser terapeuta en biodescodificación, como lo decía Cristian, es escuchar este inconsciente biológico, pero con una visión muy específica. Como lo ha dicho Cristian, hasta ahora pensábamos que la enfermedad era el problema. La hipótesis de la descodificación es que la enfermedad no es el problema, es la solución de supervivencia que ha generado este inconsciente biológico. Entonces, vamos a escuchar a la persona con esta visión de decir por qué es la solución que este órgano, esta célula haciendo eso. Y tenemos los códigos precisos, que son hipótesis, que vamos a validar con las emociones y la historia del paciente, para encontrar por qué es la solución de hacer esta adaptación biológica. Y eso va a dar una eficiencia terapéutica a través también la escucha, pero también la práctica, como decía Cristian, que son los protocolos. Entonces, es una práctica terapéutica, una forma de escuchar que es para mí muy eficiente y que da resultado en el tiempo, que sea a nuestro cuerpo o a nuestro comportamiento, y es por eso que me gusta.